En este podcast les venimos a hablar sobre un tema muy delicado y muy sonado estos días, el cual es los crematorios de Jalisco. Esta historia es cíclica y los errores que no se castigan tienden a repetirse. Roma entendió que la impunidad era el primer paso hacia el colapso de un imperio y la inacción de la autoridad del Estado, sino que generaba caos y barbarie. La crisis de los crematorios clandestinos en Jalisco no solo es una manifestación del crimen organizado, sino un síntoma de un Estado que ha fallado en garantizar justicia y seguridad a sus ciudadanos. Si la historia nos ha enseñado algo es que los crímenes que quedan impunes solo fomentan más violencia. Roma cayó en parte porque sus instituciones dejaron de responder con firmeza a la corrupción y la decadencia. México se encuentra en una encrucijada similar: enfrentar la verdad y actuar con justicia, o permitir que la impunidad siga consumiendo al país, víctima tras víctima, hasta que la sociedad misma termine reducida a cenizas. Los hornos crematorios clandestinos en Jalisco son solo una aberración que recuerda los peores capítulos de la historia de la humanidad, desde la esclavitud romana hasta el holocausto nazi. La falta de respeto por la vida y la dignidad de los muertos ha sido un signo de decadencia y colapso social. El derecho romano, con sus principios de justicia, responsabilidad estatal y dignidad humana, nos ofrece lecciones que no podemos ignorar. Si permitimos que estos crímenes queden impunes, estamos eligiendo el camino de la barbarie. ¿Qué opinas acerca de la responsabilidad del Estado en este tema? Yo opino que debemos retomar las bases. ¿Cuáles son estas bases? Debemos retomarnos al derecho romano, ya que en el derecho romano se establecía que el Estado no solo tenía el poder de castigar, sino el deber de hacerlo cuando se cometían crímenes públicos. Los magistrados y jueces tenían la obligación de actuar para evitar que la ley se volviera letra muerta. En el caso de Jalisco, el hallazgo de estos crematorios ilegales debería significar más que una simple nota en los periódicos. El Estado debe de asumir su responsabilidad no solo investigando, sino asegurando que los responsables sean identificados y castigados con el peso total de la ley. En Roma, la inanición era un crimen visto como una debilidad al gobierno. Los gobernantes que permitían la corrupción y la impunidad eran reemplazados o incluso asesinados por sus propios ciudadanos hartos de la injusticia. Si trasladamos esto a la actualidad, la pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo soportará la sociedad mexicana un sistema que permite que sus ciudadanos desaparezcan sin dejar rastro? Y si tomamos esto desde una perspectiva más amplia, nos estaremos preguntando si en verdad es que el Estado está cumpliendo con su deber o simplemente está haciendo una omisión de lo que está pasando en estos momentos. Anteriormente ya se había realizado una investigación en el rancho donde se encontraron los crematorios de Jalisco. ¿Y qué fue lo que pasó? El Estado decidió omitir esto y no seguir con una continua investigación. ¿Y qué dio esto como resultado? Lo que últimamente ha estado saliendo en noticias y en tendencias hoy en día. Si el Estado no hace nada para garantizar las condiciones buenas de vida, entonces estos actos ilícitos continuarán creciendo y la sociedad se volverá más inestable e insegura, además de que no sabemos las condiciones en las que se encuentran estas personas. Y dime, ¿qué opinas tú acerca de estos tratos inhumanos que se le dan a las personas? Es decir, si son esclavizadas o sobreexplotadas. En este punto tienes razón, ya que ambas proposiciones que me dijiste son correctas. Las personas eran esclavizadas, eran tratadas en condiciones inhumanas, y si nos retomamos un poco más a nuestros principios, en Roma los esclavos no eran considerados personas, eran propiedad, eran objetos sin derechos ni reconocimiento legal. Su muerte prácticamente no significaba nada para el Estado. La idea de la esclavitud no solo implicaba explotación, sino la negociación del derecho a existir con dignidad. Hoy en Jalisco los cuerpos son incinerados en hornos clandestinos donde son tratados de la misma forma: vidas descartadas, identidades borradas, seres humanos reducidos a cenizas sin ninguna historia ni justicia. El principio de libertad fue base de cualquier sistema jurídico civilizado. Pero ¿dónde estamos dejando este principio en este caso? ¿Acaso las personas no tienen derecho a esto? Garantiza que ninguna persona puede ser privada arbitrariamente de su vida ni de su identidad. En Roma, la concesión de la libertad, manumicio, transformaba a un esclavo en ciudadano. En Jalisco, las víctimas no solo han sido privadas de su libertad,
y de su vida, sino que su derecho a la identidad les ha sido arrebatado incluso después de la muerte. ¿Y qué más conlleva esto? Cuando las tenían privadas de su libertad, cuando eran tratados como esclavos, eran incluso obligados a cavar las propias tumbas, ya fuera para sus compañeros o para ellos mismos. Eran obligados a ver morir a sus compañeros, a asesinarlos. ¿Y dónde quedan todos los principios que en Roma eran establecidos? O sea, prácticamente es un retroceso, que no es responsabilidad del Estado garantizar todos esos derechos en las personas. Últimamente, en las situaciones que vivimos día con día, solo estamos retrocediendo cada vez más en lugar de avanzar y de tratar de que todas las personas cumplan con el debido derecho que tienen. Bueno, y en este caso, así como me lo platicas que la sociedad no está siendo garantizada de sus derechos humanos y de todas sus garantías que merece, considerando la esclavitud y la explotación como un punto fijo en este tema, ¿consideras tú que la privación de libertad es algo que es normal para ellos o es algo que deben aceptar y continuar con su vida como si fueran, no sé, animalitos que están encerrados en alguna jaula? Al respecto de esto, opino que ninguna persona debería de ser privada de su libertad, ya que prácticamente solo son tratadas como personas sin derechos, como objetos, como propiedad, incluso como mercancía desechable, ya que estos, cuando no les servían más a los narcotraficantes, eran usados y eliminados sin más trámite. Este desprecio por la vida humana se refleja en la brutal realidad de los crematorios, donde las víctimas son tratadas como cuerpos sin identidad, despojadas de su derecho más básico, el cual es la vida. Y a diferencia del antiguo mundo, el principio de la libertad hoy es un pilar fundamental en el derecho. Toda persona tiene derecho a su existencia, a su dignidad, a no ser convertida en un número de una fosa común. El hallazgo de estos hornos ilegales es una violación absoluta a este principio, una afrenta al valor de la vida humana. ¿Y qué no la vida humana para nosotros es lo más importante? Y en este caso, ¿por qué las personas simplemente están retrocediendo en lugar de querer avanzar? Los narcotraficantes no piensan dos veces en las familias, en los amigos, no piensan en nada respecto a las personas a las que secuestran para privarlas de su libertad, para esclavizarlas. Simplemente las tratan como otro objeto más. No ven una historia de trasfondo detrás de esas personas, si ellas tenían sueños, si ellas tenían aspiraciones. Simplemente las desaparecen, las eliminan sin pensárselo dos veces. Y en este caso solo me pregunto, ¿qué es lo que está sucediendo últimamente con la humanidad? Estamos retrocediendo, estamos avanzando, nadie lo sabe. Estoy de acuerdo contigo con que a día de hoy ya no se sabe eh, si estamos avanzando o retrocediendo. A la misma manera, no sabemos qué está ocurriendo porque el Estado no está garantizando la capacidad de goce o de ejercicio de estas personas. ¿O tú qué opinas al respecto? Opino que tienes razón. Últimamente ya no tenemos la certeza de qué es lo que está sucediendo con la sociedad. Un principio básico que teníamos en Roma se distinguía entre la capacidad de goce, el derecho a ser titular de derechos, y la capacidad de ejercicio, el derecho de ejercerlos. Pero en este caso, más específicamente en los crematorios de Jalisco, ¿dónde quedó esta capacidad de goce y ejercicio? En Roma, primordialmente un esclavo tenía la capacidad de goce limitada, pero podía ejercer sus derechos como un ciudadano libre. En los crematorios de Jalisco ni siquiera les daban esta oportunidad de ejercer la mínima limitación de sus derechos. Simplemente eran tratados como un objeto así sin más. No veían sobre sus necesidades básicas, sobre sus derechos, sobre sus obligaciones.
En el México actual, las víctimas de los crematorios clandestinos simplemente han sido despojadas de ambas capacidades, se les ha negado el derecho a vivir y al de ser poder identificadas, también se les ha arrebatado cualquier posibilidad de justicia. No es algo extraño que últimamente el Estado esté dejando de lado este tipo de situaciones. ¿Cuántas cosas hemos vivido así a lo largo de la historia? Uno de estos es el caso del Holocausto, de Hitler. Prácticamente fue lo mismo, está sucediendo lo mismo de nuevo. ¿Y dónde estamos dejando todo ese avance que habíamos logrado conseguir hasta el día de ahora? Simplemente estamos retrocediendo cada vez más y no tenemos la certeza específica de hacia dónde vamos. Simplemente la humanidad está retrocediendo cada vez más, dejando de lado los principios de sus propios ciudadanos, de la propia gente. No tenemos la certeza de hacia dónde vamos o hacia dónde vamos a terminar. Entonces, en este caso, ¿tú consideras que estamos viviendo lo mismo que en Alemania? Es decir, los crematorios de Jalisco son idénticos o muy similares a las cámaras de gas que había en ese entonces. Exactamente, estamos repitiendo prácticamente la misma historia. Estamos viviendo en un círculo vicioso donde repetimos nuestros errores una y otra vez y no podemos ignorar los ecos de la historia. La Alemania nazi usó los crematorios para borrar la existencia de millones de personas y utilizó las cámaras de gases para borrar la existencia de muchas otras, reduciendo su memoria a humo y cenizas. El propósito era el mismo que hoy en Jalisco: hacer desaparecer cuerpos, eliminar pruebas, borrar la identidad de las víctimas. La diferencia es que en el caso nazi la historia ha juzgado los crímenes y señalado a los culpables. En México la justicia sigue siendo un espejismo. Si nos retomamos más específicamente a lo que pasó en la época de los nazis, ellos tenían un propósito específico. Ellos querían ser la raza suprema, no querían que otros estuvieran por encima de ellos. Pero en el caso de Jalisco no tienen un propósito como tal, simplemente lo hacen por mero gusto, desaparecen a las personas por otro motivo sin más, pero no podemos hacer una comparación como tal, ya que aquí las asesinan sin más, no tienen un motivo específico. Si nos retomamos a Hitler, tenían un motivo específico, y o sea, es una comparación bastante incierta, ya que en una sí tenían un motivo, en el otro no la tienen. O sea, ¿dónde está quedando el razonamiento humano? Prácticamente nos estamos retrocediendo una y otra vez. Prácticamente estamos cometiendo los mismos errores que ya habíamos cometido en un pasado. Estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, el comportamiento de ahora nos estamos comportando como animales. Es claro que en la antigua Roma, por ejemplo, los bárbaros, una sociedad que abusaba de sus capacidades y fuerza militar, que no tenían eh, un sistema muy sangriento, muy sanguinario, muy frío y muy cruel de hacer las cosas. Es similar también a lo que se está viviendo hoy en día por la crueldad que se está viviendo. Es por eso que se le llamaron bárbaros. Y dime, ¿tú estás de acuerdo con que estas actividades inhumanas y excesivas o extremistas están siendo parte de un crimen público? Estoy de acuerdo. Todo lo que hemos estado observando desde el primer punto de vista va encaminado a lo mismo. En las sombras del crimen organizado, los crematorios clandestinos de Jalisco son más que hornos de fuego y ceniza. Son símbolos de impunidad, de terror y desaparición. No solo es la muerte lo que consumen esas llamas, sino la identidad, la memoria y la posibilidad de justicia. Pero este fenómeno no es nuevo. A lo largo de la historia el poder ha recurrido a la violencia para poder borrar vidas y ocultar verdades, desde la Roma imperial hasta la Alemania nazi, pasando por la construcción de los sistemas jurídicos modernos. El derecho romano nos ofrece un marco para poder comprender cómo el Estado, la dignidad humana y la justicia se entrelazan en la tragedia de Jalisco.
Prácticamente estamos viviendo la misma historia una y otra vez. El primer indicio fue el holocausto nazi. Ahora lo que estamos viviendo son los crematorios de Jalisco. ¿Qué más podrá seguir en la historia de la humanidad si el Estado no se encarga de regular más este tipo de situaciones, de investigar más a fondo, de preocuparse más por la sociedad? No es raro de que prácticamente todo esto esté pasando y el Estado no haga algo al respecto. ¿Y tú qué opinas respecto de los crímenes públicos y la responsabilidad del Estado en cuanto a los crematorios de Jalisco? ¿Cómo es tu opinión o tu perspectiva sobre este tema? Bueno, considero que este es un crimen público muy grave y que ha sido descubierto en Jalisco. Se trata de crematorios clandestinos encontrados en un rancho de Teuchitlán, donde se hallaron restos óseos calcinados, ropa, identificaciones y casquillos de balas. Eh, es clara evidencia de que hubo muertes ahí, y si no es muertes en ese mismo lugar, es suficiente evidencia para denotar que son de crímenes, obviamente, generados tal vez no en esa ubicación, pero sí que son parte de la preocupación del Estado de México. También estos restos y estos nuevos hallazgos han generado una gran indignación y preocupación en la sociedad civil y las autoridades. Bueno, considero yo que además de que en estas dos partes, por ejemplo, las familias de las personas desaparecidas o personas incluso fuera de México que también les llama la atención el tema o se preocupan por esto, ya que la seguridad del país o de la garantía del Estado no ha sido muy eficaz, que digamos, ya que se han realizado investigaciones, pero aún no se ha llegado a nada, a pesar de que la evidencia eh, está en ese lugar y es clara. Entonces, no sé por qué el Estado no ha hecho más que decir que solamente ha investigado. Y a mi parecer, el Estado, la seguridad no está siendo muy garantizada y la sociedad en algún momento va a tomar represalias por su cuenta, porque considera que esto es un abuso hacia sus derechos, hacia sus garantías, hacia su dignidad o hacia todo aquello a lo que ellos creían que era la seguridad o o a la función que el Estado debería garantizar. Dignidad de restos, ¿eh? Si la dignidad humana es un principio fundamental incluso después de la muerte, ¿qué dice nuestra sociedad del hecho de que miles de cuerpos sean reducidos a cenizas en hornos clandestinos, sin identidad, sin justicia y sin memoria? Bueno, yo considero que la dignidad de los restos es muy importante porque estás garantizándole a las familias o a los conocidos, amigos de estas personas desaparecidas que los restos de sus seres queridos sean tratados con dignidad y el respeto que se merecen, ya que en Jalisco eh, es un caso muy sensible porque los crematorios de Jalisco, la dignidad en los restos se ha vulnerado mucho porque se han encontrado restos óseos, ropa, identificaciones o pertenencias de personas y se han encontrado abandonadas y en un muy mal estado. Entonces, ¿qué dignidad se le está dando a los restos de estas personas? Es decir, su vida que han vivido, la cantidad de cosas que han vivido no vale nada porque están siendo reducidos, tirados como si fueran simple basura o simples objetos inservibles que ya no tienen ninguna utilidad. Y considero yo que no es así, porque a pesar de que son cuerpos sin vida, de que sus identificaciones o ropa ya no tengan mucha valor porque por las condiciones en las que están, considero yo que se debería de tomar un poco más de moral, de ética para darles el valor que se merecen y tratarlos como lo que son, personas o restos de personas que fueron privadas de su libertad, posiblemente extorsionadas, maltratadas, con tratos inhumanos, explotaciones, incluso esclavizadas y privadas de su libertad. Entonces para mí esto es un tema muy preocupante porque pues no se está dando una garantía o una dignidad hacia todas estas personas que han sido abusadas en los crematorios de Jalisco. ¿Qué es lo que piensas respecto al principio de Pietas encaminado
justamente a lo que estamos viviendo actualmente con los crematorios de Jalisco. Bueno, el principio de pietas se refiere a la dignidad que se le debe de dar a los cuerpos de personas ya difuntas, sin importar si son familiares o no. Este principio se le debe garantizar a todas las personas que ya no están con vida y que ya no están con nosotros, porque si no se les garantiza este principio, pues qué dignidad tienen sus cuerpos, qué respeto tienen hacia ellos, hacia la vida que tuvieron y más que nada su familia, o sea, qué va a pensar su familia acerca de que sus seres queridos, que a pesar de que ya dejaron este mundo, ya no estén con una buena calidad de dignidad hacia ellos, que no se les tenga respeto a sus restos, a sus cuerpos, así como lo están haciendo hoy en día en Jalisco, porque se encuentran restos en muy mal estado y que a pesar de que obviamente por ser difuntos no están siempre en un buen estado, pues esto se nota que tuvieron maltrato, tratos no inhumanos y muchos abusos de las personas al mando de estas operaciones, que lo más lógico es el crimen organizado o personas que tienen bastante poder y que están abusando arbitrariamente de él y que no están garantizando absolutamente nada, ninguna garantía hacia los vivos ni tampoco hacia los muertos, a sus restos. Y la gente, la familia, la sociedad pide que se respeten estos principios fundamentales hacia las personas y que tengan una muerte digna y además que, que sus restos sean respetados y sean valorados como la persona que fueron y que fueron importantes para las familias y para sus seres queridos. Entonces, yo he visto mucho que las personas piden eso y yo lo comparo mucho con el principio de pietas. Y desde tu perspectiva, ¿crees que ha habido justicia en este caso o crees que no la ha habido? Y bueno, las personas quieren justicia, es evidente porque son sus familiares, amigos y seres queridos los que se encuentran en esa situación en la que están abusando de ellos, explotándolos, esclavizándolos y teniendo un abuso desmedido que están controlándolos y manipulándolos para beneficio personal, para prácticas eh, personales que no llevan a ningún fin a la sociedad, más que sufrimiento a las personas que están en esa situación y a sus familiares y seres cercanos que están igual con ellos. Y creo yo que no es nada nuevo que la sociedad pida justicia, ya que la justicia parte desde los orígenes del derecho. O sea, las 12 tablas se crearon para crear justicia. Así que la justicia lleva años existiendo, siglos ya que existe y es parte de la sociedad, de la humanidad. Y pues es evidente que no siempre se está garantizando la justicia hacia las personas. Ah, en Jalisco no se les garantiza actualmente una justicia a los vivos, ni tampoco a los muertos, porque a los vivos viven con la inseguridad de, de que posiblemente ellos son los siguientes en estar en esa situación. Y los muertos pues ya no tienen esa inseguridad, ¿verdad? Pero sus familias, sus familias quieren justicia y la piden al gobierno, pero el gobierno no hace nada para hacer justicia hacia estas personas. Lo único que hacen es investigar y decir que todo va a salir bien, que van a encontrar los responsables, pero hasta ahora no se han dado resultados y no se han dado las conclusiones, no hay culpables aún, no hay nadie a quien puedan hacer responsable, solo es información para tranquilizar a la gente, pero en realidad no están solucionando nada. Y estoy seguro que la sociedad en algún momento va a buscar hacer justicia de una u otra manera.
Desde tu punto de vista o desde tu perspectiva encaminado a lo que mencionábamos antes, ¿crees que la gente buscará alguna manera de hacer justicia por su propio mérito o por algún otro mecanismo? Y yo considero que una de estas maneras en las que la sociedad va a buscar hacer justicia es con la ley del talión, ya que van a encontrar a los responsables de una u otra manera. Y es evidente que en los crematorios de Jalisco se está haciendo un abuso y además con tratos tan inhumanos que estoy seguro nadie le gustaría vivir. Pues los familiares y seres queridos que están involucrados y que están relacionados con todo esto van a buscar justicia. Y yo digo la ley del talión porque en cuanto encuentran a los responsables, van a buscar cómo hacer justicia por su propia mano, ya que el gobierno no está haciendo nada para garantizar esta justicia. Pues es evidente que la sociedad lo hará por su propia mano para buscar esa manera de darle un poco más de dignidad a los restos de sus seres queridos, a las personas que ya fallecieron a consecuencia de todos estos maltratos y arbitrariedades que están dando en estos crematorios. Y, y pues no hay justificación para estos tratos abusivos que están recibiendo la sociedad y la gente. Por eso considero yo que en algún momento van a hacer justicia por su propia mano. Si es que el gobierno sigue en su postura de no hacer nada más que calmar a la sociedad, pero sin buscar soluciones. Y considero yo que esto es algo muy preocupante porque si la sociedad busca justicia por su propia mano, van a iniciar un conflicto aún mayor y seguramente la justicia se irá hacia abajo, va a caer más de lo que ya ha caído con todos estos acontecimientos que han ocurrido en México y que son una inquietud para toda la sociedad en general porque a día de hoy es en Jalisco, pero el día de mañana ¿dónde será? ¿Qué falta para que todo esto se salga de control y la sociedad viva en una inseguridad total que incluso las calles sean peligrosas para todos, sin importar el lugar en donde estés? Por eso considero yo que la sociedad y la gente va a buscar justicia, ya sea por medio del gobierno o por su propia mano, pero van a hacer justicia porque eso es lo que toda la gente quiere. Bueno, desde mi perspectiva yo creo que la humanidad cada vez está haciendo más un retroceso. En lugar de que avancemos, simplemente estamos volviendo a ser como animales, porque habiendo ya tantas cosas hoy en día, tantos avances en la humanidad, tantos descubrimientos, ¿por qué es que la humanidad tiende a caer en los mismos errores una y otra vez? ¿Por qué las mismas cosas se vuelven a repetir? Esto ya había ocurrido en una ocasión y está sucediendo de nuevo. ¿Qué opinas al respecto? Yo considero que esto es una manera muy evidente de que el crimen organizado está haciendo que la justicia de México sea vulnerable y no tenga manera de ser garantizada, porque estos abusos y estas maneras, estos tratos tan inhumanos que se dan a la gente y que no es a solo uno, sino a muchas personas a las que se le está dando al mismo tiempo y en el mismo lugar, te estás diciendo que el Estado no está garantizando seguridad a la nación. Y esto va a ser preocupante, que de hecho ya es preocupante, pero aún así, ya que el crimen organizado se está dando cuenta de que el Estado no está haciendo nada, pues lo que van a hacer es seguir acrecentando estas tipos de actividades y no solo en Jalisco, seguramente lo harán en diferentes estados porque esto es lo que ellos buscan, es lo que ellos quieren, que aunque para la sociedad esto sea un total abuso sin ninguna justificación y sin ninguna eh, intención de lograr algo productivo o encontrar algún motivo por el cual puedan decir que lo hacen para tal fin. O sea, no hay manera de justificarlo, sin importar quién sea el responsable de esto.
La, la inseguridad en México va a ir creciendo, el crimen organizado va a ir progresando porque mm, el Estado, el gobierno no está haciendo nada en contra de esto. Solamente están dando mensajes para calmar a la gente, pero no están dando ninguna solución clara. No se ve avances ni nada. Y yo considero que esto será peor para toda la nación mexicana y no se van a respetar los derechos ni las garantías de las personas, los, la dignidad para los restos humanos. O sea, no va a haber un respeto hacia los vivos ni hacia los muertos. Y esto es preocupante y delicado. Considero yo que es un tema de mucha importancia, mucha relevancia, al que hay que prestarle mucha atención y buscar la manera de solucionarlo. No por nuestra propia mano, pero sí de una manera que se pueda solucionar y ponerle fin a todo esto, porque si no hacemos esto, no va a haber manera de estar tranquilos por las calles sin pensar en que posiblemente uno sea el siguiente en estar en esa situación. Y todo esto hará que la sociedad mexicana vaya decayendo y considero yo que la nación caerá tan fuerte como aquella vez que Roma cayó.